Ludwig ojomnie, fodlun joy the rat brown, the horn zat. Wonto to numa, tank fried bin to namti to high now kibet molo vikado. Hergzad, schliefen hutun and watsi mokodo, naganti tonve vuntuhun to ovhilir. Quagad me riske non alcoroli of burado to corgo copa. Como es tradición, habiéndose finalizado la serie de vídeos sobre la historia de Heiserk, hoy toca mostrar uno de los idiomas que aquí se hablaron, el Heiserk azúlico. Este fue el dialecto de azúlico que se habló en la región de Heiserk del siglo XV al XVI después de la crisálida. Para más información, veas el vídeo que hay aquí arriba. La familia lingüística a la que pertenece, la Korgora, es la más antigua hablada, siendo usada desde la caída del Imperio Kanokua, cuando los humanos aún eran longevos y gigantes, desde hace casi 1 millón de años, por lo que miles de cambios documentados de manera ininterrumpida se han hecho. Esta familia está dividida en 3, entre las lenguas korgoras orientales, inspiradas fonética y culturalmente en los eslavos, aunque en menor medida, las centrales, inspiradas en las bálticas, el lep, inspirado en las celtas, y las occidentales, inspiradas en las germanas, en donde se hallaría el Heiserk azúlico del que vendría a futuro los idiomas esmeralda, citrino, ámbar, turquesa, hierro y criolín, que es, de hecho, un criollo con el sina clásico y demás lenguas paleogeisérgicas, el compendio de familias lingüísticas habladas antes del registro escrito conservado en el Aún dentro de Heiserk. Esta lengua se caracteriza por empezar a presentar influencias fonéticas y léxicas con lenguas paleogeisérgicas. No obstante, aún no habría influencias gramaticales y sintácticas. Este llegaría a ser el idioma más hablado de la Aún en su día, dado la gran cantidad de nativos Heiserk que la empezarían a hablar por la imposición política azúlica, pese a, en muchas ocasiones, no ser su lengua nativa. Dicho esto, empecemos diseccionando este idioma y vayamos a su fonética, que consta de las consonantes p, b, t, d, k, k, m, n, r, f, v, s, z, sh, j, h, w, r, y y l. Sus vocales, en cambio, son las siguientes: a, e, i, o, y u. Si una za está entre vocales, pasa a sonar za, siendo el único caso en este dialecto en donde se implementaría, totalmente ausente en demás variantes del Heiserk. No es lo mismo el yod-zub heisérgico que el yod-zub central. Algo semejante ocurriría con la ra, que entre vocales sonaría ra. No es lo mismo el karakuram heisérgico que el karakuram central. Un caso en donde el azúlico no distaría tanto sería con la e, que es pronunciada solo si entre dos e hay consonantes. Aquí el ren azúlico es el mismo que el ren de otros dialectos. La ba no puede ir después de ninguna consonante y ninguna bilabial puede tocar a ninguna nasal. Antaño las baleares tampoco podían tocar nasales, pero por la influencia de idiomas paleogeisérgicos esto pasó a ser posible, mas estas nasales, al contrario que estas otras lenguas, no llegaban a balearizarse jamás. No es tachanka, es tachanka. Este idioma, tanto si se mira a este dialecto como a otros, es muy consonántico, permitiendo hasta 3 consonantes juntas y solo 2 vocales, compitiendo con el bónico, el nombre que recibe el castellano en este mundo, y el ashlotl, que, dentro de los parámetros Laun, ya son de por sí muy consonánticos. Este idioma no distingue en sustantivos a secas ni entre femenino ni masculino, ni entre animado ni inanimado, pero sí que es algo más quisquilloso en cuanto a plurales, y es que su flexión de números se divide entre singular, dual, trial y plural, siempre sufijándose. No es lo mismo Yamaura que Yamaurne que Yamaurcus o Yamaurin. Antes dije sí que hasta 4 consonantes podían unirse, por lo que podría sonar extraño que el sufijo na para plural se adapte a estas consonantes e incluya una i por mucho que sea legal decir Yamaurn. Esto se da puesto que antaño este idioma no fue tan flexible. En donde ahora no hay nada, antaño hubo alguna e que, en el caso de las no tónicas, fueron borrándose con el tiempo, y en las tónicas convirtiéndose en o, como de yuchendoi a yuchendoi. Esto primero hizo que este idioma deviniera aún más consonántico. Lo que antes fue Amensdak ahora es Amsdak. Las e que están ahora presentes surgieron por norma fonotáctica de la e intervocálica a posteriori, habiendo un lapso de 400 años sin este fonema. Esta lengua usualmente se sufija, prefija e interfija, siendo un lío para los aprendices de azúlico que quieran aprender este idioma de oído, todo dependiendo de la flexión, declinación y conjugación. Y hablando de conjugaciones, este idioma discierne entre presente barra imperativo, antaño estaban separados pero el presente acaba absorbiendo al otro, el pasado cercano, el pasado lejano, el vetativo, en donde se le impide a alguien hacer algo, el futuro y el condicional.
Estos están divididos entre si la primera vocal cuenta con una A, E, E o O, E y U, teniendo diferencias con su conjugación. Exceptuando préstamos de las lenguas paleogesérgicas, no habría ningún verbo iniciado con I, usualmente implementando las normas del primero o segundo grupo, dependiendo del verbo. Curiosamente, dependiendo del idioma del que vengan, ergo en qué momento los adoptaron, serán implementados en el primero o segundo grupo. Los que antes se tomaron como del Anan, Gaukin, Sopan o Sese serían del segundo grupo como Pika Pika, Yikinza o Lizempo. Mientras que, si vinieron después como Lizishque, Jende, Sir o Iltir, del primero, con verbos como Tirsur, Pinska o Ivoljuom. Es por eso que, por ejemplo, para decir busqué se dice Lazumpok y no Luzump, mientras que para decir remea contra el corriente se diría Punsk y no Panskak. Estas diferencias se darían por cómo las generaciones que las vieron concibieron como más lógico adaptar estos extranjerismos a sus sistemas morfogramaticalmente, habiendo lenguas en donde habría más o menos excepciones. Como sería esperable, hay algunos verbos de origen íntegramente azúlicos irregulares como el verbo moriska, shande o automne. Estos, por resquicios del pasado, en las desinencias prefijadas no habría cambios como en el azúlico precrisálido, padre del azúlico clásico con el que se escribiría durante siglos en la zona Berg. En el caso del verbo moriska, podemos ver que la conjugación del pasado lejano cambia de otra manera. Esto es debido a que este tiempo verbal del Heiserg azúlico es distinto al del resto de dialectos. No se diría kmoriska, sino que se diría más bien miriska. Justamente, esta irregularidad conjugativa la acerca más a demás dialectos. Y en el caso del verbo shande, como en muchos otros, la conjugación en presente barra imperativo no se parecería tanto al presente, sino que más bien al olvidado imperativo ya moribundo en el azúlico precrisálido. No sería shanduk, shandus, shanduts, shanduke, shanduki, shanduze, shanduzi, shandutsi, shandutsi, sino que sería más bien shoindus, shoinduts, shoinduze, shoinduzi, shoindutse y shoindetsi. Saliéndonos de las conjugaciones y entrando al de las declinaciones, este idioma contaría con 4 casos sufijados divididos entre el dativo, el genitivo barra locativo, vocativo y el instrumental. Estos están divididos entre singular animado, plural animado e inanimado a secas. Antaño, tanto las flexiones como las conjugaciones como las declinaciones tenían diferenciación entre singular dual plural, siendo el trial en la flexión algo muy nuevo, animado e inanimado. Pero con el tiempo, en unos aspectos sobrevivieron solo unos y en otros otros. Antaño también existió una declinación en el acusativo, pero desapareció poco después de la nueva estandarización central del azúlico. En el reino de los pronombres personales solo hay distinción entre el nominativo y el dativo barra genitivo, siendo los demás idénticos al nominativo o al dativo, dependiendo del caso. Tema sintaxis azúlica es algo densillo, por lo que empecemos con algo más tragable, la relación de nombre y complemento. Ante todo, el nombre va después del complemento, los adjetivos van antes, las partículas son preposicionales y el posesor va antes del poseído. Este último caso reforzado por la naturaleza de la declinación genitiva, en donde el sufijo ha de ir entre los dos elementos. En cristiano esto significa que se diría blanco pez y no pez blanco, siendo girasgun y noi, es en París y no parisen, Tom Paris, y se diría Pepe de cuerno y no cuerno de Pepe o Pepe Huviren. El orden oracional del azúlico era sujeto, verbo y objeto, como en castellano. No es Pepe aceite quiere, ni quiere aceite Pepe, ni aceite quiere Pepe, es Pepe quiere aceite. No obstante, con el tiempo, la cosa se complicaría. A veces pasa que dependiendo del tiempo verbal o algún matiz gramatical, el origen oracional varía. Véase el inglés con las frases interrogativas o el hawaiano con las negativas, pero en este idioma cada tiempo verbal tiene su propio orden oracional. Ríos de tinta se han escrito en el aún intentando determinar cuál es el orden oracional moderno del azúlico, pero ningún consenso se ha logrado hasta el momento. Es de este modo que no hay posibilidad de confundirse de tiempo, puesto que no solo cambia la morfología del verbo, sino que también el orden oracional de la frase entera. Para el presente barra imperativo, la secuencia consta del verbo, sujeto y complemento, siendo como si en castellano dijéramos quiere Pepe aceite o boros Pepe va pidol. Para el pasado cercano, por su parte, sería con sujeto, verbo y complemento, como en castellano, Pepe quiso aceite, Pepe borillo va pidol. Para el pasado lejano, en cambio, se pone inicio ebuka, una versión fosilizada en infinitivo de beca, mantener, o guro, una versión fosilizada en infinitivo de oigro, soltar. Uno para los verbos transitivos, aquellos que le hacen algo a alguien como acariciar, regalar o mirar, y los intransitivos, aquellos que no le hacen nada a nadie como crecer, saltar o dormir, respectivamente.
Esto antaño, bajo la lógica del azúlico por aquí salido, era por la relación de tener cerca el complemento, de mantenerlo, y que lo tenía más de lejos, de soltarlo. Fuera de estos verbos auxiliares, el orden vuelve a ser sujeto, verbo y complemento, así que se diría mantener Pepe quiere aceite o evoca Pepet por papitón. Aún así, como el verbo auxiliar ya marca el tiempo, los sociolectos de las clases más bajas no los usan, muchos considerándolos para ese momento un arcaísmo. De hecho, es el tiempo verbal más semejante al azúlico clásico. Siguiendo, tenemos al betativo y al futuro que funcionan igual. Verbo, la partícula lön, que significa hacia, sujeto y complemento. Diciéndose pues, querrá hacia a Pepe aceite o no quieras hacia a tu aceite, que se diría brutslot pepedubapi o exburlotznidbapi, respectivamente. Curiosamente, aquí el sujeto se declina al dativo y el complemento no, puesto que bajo esta lógica sintáctica es el verbo el que alcanzará al sujeto que cometerá la acción, de ahí ese hacia. Muchos lingüistas afirman que, si tuviera que escoger un orden oracional estándar para el Heiserk, sería el futuro y el betativo, y que los demás fueran las excepciones. No obstante, esto de que el sujeto es el dativo en una lengua nominativa o acusativa y esta partícula, aparte que en demás lenguas corgoras precisalidas ese no era el orden oracional, siendo el mismo solo porque el betativo extendió del futuro a posteriori, hacen decir que este no es el caso necesariamente. Finalmente tenemos al condicional, que también extendió del futuro, pero bastante antes, por lo que el orden sería verbo, la partícula zoha, que antaño fue una partícula de posibilidad como el sí castellano, el if inglés o el no hawaiano, sujeto y complemento. Diciéndose pues, quisiera si Pepe aceite, o vaiboroit jex Pepe y babiten, esta vez sin ser declinado del sujeto como dativo. Otro clavo más para el ataúd de la hipótesis de orden oracional VSC del Heiserk. La escritura azúlica tampoco es muy simpática. Como ocurre en el perso árabe, las palabras están unidas mediante líneas en donde brotan las letras, salvo por algunas que no pueden atarse a sus vecinas. Su sistema es fonético, por lo que por cada fonema hay un símbolo. Claro está, esto no incluye fonemas nuevos dado por normas fonotácticas como la R o la E. Asimismo, no hay distinción entre th y v porque fueron dos sonidos que extendieron de uno solo después, pero sí que tenemos a la letra hain que antaño era la ja. No obstante, o pasó a fusionarse con el fonema ha como en hikpit o se enmudeció como en sufuzu. De ahí tantas vocales homorgánicas sin consonantes de por medio. En el caso de las que pasaron a ser ha, este fonema adoptó esta grafía, mientras que las que se enmudecieron siguen ahí, siendo imperativo escribirlas de todos modos. No obstante, su ortografía no es el detalle que puede llegar a tocar más las pelotas. El idioma Kiora, del que vendrían las demás lenguas corgoras, constaba de reduplicación, es decir, que para dar lugar a una palabra, a veces repetían una que ya existía dos veces, algo que ocurre con el hawaiano, por ejemplo, en donde mientras que wai significa agua, wai significa riqueza. Con el Kiora es igual, mientras que nein era la palabra para bonito, nein significa flor. Con el tiempo, esta reduplicación perdió el sentido de dos palabras repetidas en una, por lo que éstas se fueron deformando como un solo vocablo, haciendo que nein pasaran a ser ninmoin en azúlico Heiserk. Sin embargo, cuando esta reduplicación estaba aún vigente, al crearse el sistema de escritura inspirándose de demás sistemas fonéticos que estaban surgiendo en derredor, decidieron que, si una consonante se repetía en la misma palabra, una se escribiría de una manera y la otra de otra, habiendo casos como en dat, grafía para d, que tiene hasta tres variantes por ser un fonema que antaño se repetía bastante, fenómeno que a día de hoy del azúlico Heiserk sigue vigente. Ese sistema se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Se empezó a escribir sobre hojas de mazorca azúlica, en donde hacer líneas rectas siguiendo el patrón de sus fibras era bastante fácil, y a su vez también formas curvas. En el periodo post-brauno se cambió a escribir en tinta sobre papiro, en donde a inicio y final de trazo solía haber un aumento de grosor de la línea, la serifa, cosa que, junto con muchos otros sistemas de escrituras de la región, se aprovechó para darle un toque elegante a los documentos oficiales. Espero que este vídeo os haya gustado. Me repito como el ajo, pero creo que este es el idioma más complejo que tengo hasta el momento. No por poner tablas y tablas y tablas de disinencias, ni demostrativos de declinaciones, ni milongas de estas, sino que sobre todo por la cantidad de excepciones, detalles y el peso que han tenido las protolenguas en este idioma en último término. Ahora me estoy dedicando a hacer que estos idiomas tengan este trasfondo y que este pese realmente sobre estas hablas. Dicho esto, yoidur.